El homicidio ocurrió la noche del 28 de agosto de 1963, en la casa de la víctima, ubicada en la calle Los Pinos, en San Isidro. Era una zona residencial muy tranquila. Allí vivía sola Angélica Basso de Martis, madre de un connotado político del partido en el gobierno, el axopopulista Carlos de Martis Basso. El cuerpo de Angélica Basso quedó recostado en el suelo de su cuarto, en el segundo piso de la residencia, toda la noche del 28 de agosto y la madrugada y mañana del 29 de agosto de 1963. Como era costumbre entre los vecinos de la zona, a media mañana, algunos la llamaron por teléfono para saber cómo estaba, pero nadie contestó. Entonces, preocupados, se comunicaron por la tarde con el hijo de la señora Basso, el arquitecto Carlos de Martis Basso, dirigente del partido de gobierno, Acción Popular, quien llegó minutos después. A las 4:30 de la tarde del 29 de agosto de 1963, de Martis entró en la casa de su madre. Observó que todo estaba desordenado y subió las escaleras. En el segundo piso vio lo que ningún hijo quisiera ver nunca, el cadáver de su madre. La encontró boca abajo, inmóvil. La vio muy golpeada y comprobó que ya no respiraba. Desconcertado, solo pensó en llamar a la policía. La policía ordenó batidas en todos los sectores de Lima y realizó las investigaciones de forma observada, por lo menos durante los primeros días. Los agentes no descartaban que hubiese más de una persona involucrada en el crimen. Los diarios dicen que el asesino le cubrió el rostro con un tapete, quizás para que no lo reconociera, y que la golpeó con una raqueta de tenis y le aplastó la cabeza contra el piso. También dicen que hay hematomas en su rostro y escoriaciones en su cuello. ¡Qué pena! Aquí dice que el homicidio, según la policía, debió darse entre las 10 y 12 de la noche, y que el homicida robó alrededor de 200.000 soles o quizá más en joyas y otros objetos de valor. Angélica Basso tenía 60 años. No era una anciana desvalida. Era evidente que se había defendido hasta donde pudo, y quizás por eso se vio tanta violencia en la escena. Ella vivía sola. Un mes antes le habían robado a su perro de compañía. Eso lo confirmó su hijo Carlos y algunos vecinos cercanos. La autopsia del Dr. Olivera, el especialista de la morgue policial, arrojó traumatismos en la cabeza y asfixia por sofocación de las vías aéreas superiores. Así es, fue un ataque muy violento. Ahora el doctor de Martis ya puede retirar los restos de su madre. Mañana, viernes 30 de agosto, haremos una nueva inspección ocular en Los Pinos. Allí nos vemos. Luego de esa nueva visita a la escena del crimen, los agentes PIT empezaron a cambiar su idea de un asesino por el de una banda, que habría estado detrás de las joyas de la señora Basso, guardadas en una caja fuerte en su propio cuarto. Hubo enseguida un sinfín de redadas, detenciones, interrogatorios a diversos personajes del mundo de Lampa limeña, pero sin resultados. Ya estamos 2 de septiembre de 1963 y ni la Guardia Civil ni la PIP tienen sospechosos reales, solo conjeturas. Al menos eso es lo que dice la prensa. No saben si era un solo forajido o una banda. Solo estaban seguros de algo. El motivo fue el robo. Y mira el titular del Comercio: crimen de San Isidro sigue en el misterio. Hasta el gobierno de Belaúnde, del partido del hijo, ha dispuesto más inspectores oficiales o investigadores para resolver lo más pronto posible el caso de Angélica. Eso lo escuché en la radio. Hasta que algo pasó. ¿Fue un golpe de suerte o una de las pistas por fin dio en el clavo? La PIP dio la noticia en una conferencia de prensa a las 6:45 de la tarde del miércoles 4 de septiembre de 1963. Habían identificado y atrapado, al fin, al asesino de Angélica Basso de Martis. Era un solo asesino. Luego de descartar a los delincuentes con antecedentes, por no hallar en ninguno de ellos algún vínculo con el caso o alguna sospecha, la PIP empezó a tener claro que el homicida debía ser un novato, un sujeto sin historia criminal detrás. Así, detuvo a varios empleados de las casas vecinas que conocían a la víctima para interrogarlos, y entre ellos, justamente, estaba el asesino de Los Pinos. La policía lo tenía en sus manos debidamente identificado desde la tarde del martes 3 de septiembre de 1963. Se llamaba Manuel Jesús Monterroso Durán y era el mayordomo que trabajaba en la casa vecina. Acorralado por las preguntas,
Monterroso terminó por aceptar su culpabilidad. Él era el ladrón y asesino de Angélica Basso de Martis. El agente de la Guardia Civil, Sebastián Rueda Mora, de la Comisaría de San Isidro, recibió la orden de inspeccionar muy temprano por la mañana, ese martes 3 de septiembre, la residencia de la familia Kovilich en la calle Los Pinos, vecina de la víctima. En esa casa nadie ponía en duda la honestidad de Monterroso por sus años de servicio, pero estaban engañados. Al entrar al cuarto del sospechoso, el agente de Rueda halló en el closet un atado que escondía artículos de plata y loza, y en el baño encontró un paquete de joyas. Monterroso, de 23 años, con tesura delgada y 1,60 m de estatura, era alguien de la entera confianza de la familia Kovilich, pues venía trabajando con ellos durante 8 años, desde 1955, cuando el joven cusqueño tenía solo 15 años. La Guardia Civil y la PIP comprobaron que el supuesto asesino estaba preparando su fuga al Cusco, su tierra natal, junto con su enamorada Alejandrina Sotomayor Luisa. Sí. Ya se había reservado los pasajes para el 9 de septiembre a las 8 de la mañana en la empresa Transportes Morales. Un tío suyo, Julio Núñez Monterroso, fue detenido también en el barrio de Porvenir, La Victoria. La historia del crimen tomó forma y la verdad se abrió paso. El miércoles 4 de septiembre de 1963, Manuel Monterroso confesó todo. A las 7:30 de la noche, la señora Angélica Basso estaba en la casa donde trabajaba, la de los Kovilich. Ellos la habían invitado a cenar. A esa hora más o menos le serví la cena. Terminé mi trabajo y vi que la señora Basso conversaba tranquila con la señora Kovilich. Entonces salí de la casa y me metí en la suya. Eran 9:40 de la noche más o menos. Entré por una ventana del costado de la fachada, la que daba por el pasadizo de otra casa, donde no vivía nadie. Entré sin problema. Pensaba que había suficiente tiempo, pero la señora se retiró temprano y me sorprendió en la planta de arriba, en el dormitorio, rebuscando sus cosas. El asesino confeso contó la historia de su homicidio a los agentes de la PIP. Se notaba su arrepentimiento, pero también su confusión. Cuando fue descubierto por Angélica Basso y ante el temor de ser denunciado y acusado de robo, el mayordomo dijo haber entrado en pánico. Vio que la mujer intentaba pedir auxilio, por eso se lanzó sobre ella y la cubrió con un tapete verde. Monterroso contó también a la PIP que no la había golpeado con la raqueta de tenis, sino con sus propias manos. Él mantuvo hasta el final esa versión. Manuel Jesús Monterroso Durán fue presentado en una impresionante conferencia de prensa. Allí los medios no solo pudieron verlo en persona, sino también, al parecer, en una práctica policial usual en esos años, pudieron ver el interrogatorio en vivo por parte del propio director de la PIP, Javier Campos Montoya, el subdirector Belisario Caballero y el inspector Reyes Alba. ¿Por qué estás aquí? Porque cometí el error de matar a la señora Angélica. ¿Por qué la mataste? No quise matarla. Cuando le cubrí la cabeza con un tapete, se cayó y se golpeó en el filo de la cama. Creí que se había desmayado, pero se movía. Le golpeé 2 veces en la cabeza, luego le quité el reloj, la esclava y un prendedor. ¿Te reconoció la señora? Creo que no, porque le cubrí la cabeza. ¿Le golpeaste la cabeza con la raqueta de tenis? No, yo la golpeé con las manos. La raqueta la cogí en otro cuarto por si acaso. Cuando ella entró al dormitorio, yo estaba escondido tras la puerta. Solamente le cubrí la cabeza y la golpeé con las manos. Monterroso añadió que tenía una copia de la llave de la puerta falsa de la casa, pero esta no le funcionó y debió treparse por la ventana. Por allí ingresó al inmueble. Usó guantes en su asalto para no dejar huellas y todo lo hizo en la oscuridad. Tras asesinar a la mujer, encontró la llave de la caja fuerte en una gaveta y así tuvo acceso a las joyas y condecoraciones. Las guardó en un pañuelo. Lo demás, especialmente la platería, la sacó de la casa envuelta en una frazada. Trató de no ser visto y llegó hasta su cuarto donde escondió todo. La policía recuperó unos 200.000 soles en joyas e insistió con el uso homicida de la raqueta de tenis, debido a los golpes tan contundentes vistos en la autopsia del cadáver. Sin embargo, el acusado siguió negándolo. En otro aspecto, y a pesar de lo dicho por Monterroso, la PIC manejó la hipótesis de la presencia de cómplices en el asalto y asesinato de la señora Basso. Monterroso se cerró en que lo había hecho solo.
El martes 10 de septiembre de 1963 se llevó adelante la reconstrucción de los hechos de esa terrible noche del 28 de agosto. La policía acordó la zona y así dejó a la prensa gráfica con pocas opciones y a los cronistas sin detalles para describir la escena. Monterroso ya no parecía ser el mismo de la conferencia de prensa de una semana antes. Su postura misma se tornó de recta a encorvada. Se le resbalaba de los brazos a los custodios de la PIP, que fueron su sombra durante la diligencia. Pese a ello, el criminal mantuvo la serenidad. Una semana después, el martes 17 de septiembre de 1963, la PIP dejó al acusado y asesino en manos del Poder Judicial. Un juez instructor se hizo cargo del caso. El atestado policial era bastante voluminoso e incluía los objetos, recibos, pruebas materiales que vinculaban a Monterroso con el asesinato de Angélica Basso de Martis, y también la raqueta de tenis que para la policía era el arma del delito. Pero el proceso judicial de Monterroso se dilató por 3 años y algo más. El 7 de enero de 1965, 1 año y 4 meses desde que el caso pasó al Poder Judicial, recién el Quinto Tribunal Correccional determinó que el acusado debía ser evaluado por peritos psiquiátricos para comprobar si el sujeto es normal o no. El proceso oral empezó recién el 10 de noviembre de 1965. El juez instructor sostuvo entonces en su informe que Monterroso había actuado con premeditación y alevosía y había matado con la intención de robar, y que la raqueta de tenis la usó para rematar a la víctima. Monterroso había tenido todo el tiempo para planificar y seguir los movimientos de su víctima, señaló el juez. Lo mismo planteó el fiscal del caso. El abogado de Monterroso, Heriberto Mendoza Llanos, y el propio acusado indicaron una y otra vez que no hubo intención de matarla, sino de robar. Insistieron que no había usado la raqueta de tenis, solo los puños para controlarla, y que la mujer murió porque se ahogó con el tapete o cubierta que el acusado le había colocado encima para poder huir sin problemas del cuarto. El Quinto Tribunal Correccional de Lima, presidido por el doctor Carlos Cabanza Luna, el 24 de noviembre de 1965 en sesión pública, sentenció a Manuel Jesús Monterroso Durán a la pena de muerte, vigente en el Código Penal como máximo castigo de la justicia en esos años ante delitos graves como el de homicidio calificado. Monterroso se había mantenido tranquilo hasta ese momento, pero escuchó la sentencia y cayó pesadamente en medio de entrecortados sollozos en el banquillo de los acusados del Quinto Tribunal Correccional. Su defensa interpuso recurso de nulidad. La parte acusadora se expresó conforme con la pena. El público asistente, luego de la sorpresa, reaccionó unos en contra de la sentencia y otros a favor. De haberse ejecutado la sentencia de inmediato, Monterroso habría visto el pelotón de fusilamiento frente a él en un penal de Lima, que podía ser el Sexto o el Frontón. Tras otro largo proceso para ver el recurso de nulidad y con idas y venidas judiciales, la historia de Los Pinos acabó en la tarde del viernes 2 de diciembre de 1966, un año después de haberse dado la pena capital contra Monterroso. La segunda sala de la Corte Suprema de la República, presidido por el doctor Alberto Eguren Bresani, decidió no aplicar la pena de muerte al acusado Manuel Jesús Monterroso por el asesinato de Angélica Basso de Martis el 28 de agosto de 1963. El ex mayordomo cusqueño, que permaneció incomunicado desde que se le dictó la pena capital, había cambiado de defensa. Su abogado era Eduardo Mimbela de los Santos, quien terminó convenciendo a la sala de que su defendido no había cometido homicidio calificado, ya que su intención no era matar sino robar. Lo suyo, por lo tanto, fue un homicidio preterintencional, dijo, con tono retórico y académico. La Corte Suprema, luego de deliberar solo 24 horas y por unanimidad, le dio a Monterroso una pena no menor de 25 años y asimismo anuló la sentencia máxima del Quinto Tribunal Correccional de Lima del 24 de noviembre de 1965. Así terminó la historia de la calle Los Pinos en San Isidro. Según la sentencia, Manuel Jesús Monterroso debió haber salido de prisión a fines de la década de 1980, pero en esos años de violencia terrorista y anomia social en el Perú, su nombre nadie lo recordaba y no volvió a aparecer en ningún diario del país. Si este episodio te cautivó, no puedes perderte la próxima entrega de La Última Pista. Aún
hay más relatos de misterios y crímenes sin resolver que aguardan nuestras páginas. Esto fue El Comercio Podcast.